Hay algo que duele más que una herida abierta, más que una enfermedad del cuerpo, más que la pobreza o el fracaso. Hay un dolor que no se ve en los hospitales, que no aparece en las radiografías, que ningún médico puede diagnosticar con exactitud. Es el dolor de sentarse a la mesa y ver sillas vacías. Es el dolor de cocinar para uno cuando antes cocinabas para 5. Es el dolor de mirar el teléfono y darte cuenta de que llevas días, semanas, tal vez meses esperando una llamada que no llega. Si estás escuchando esto, probablemente sabes exactamente de qué estoy hablando. Probablemente conoces ese nudo en la garganta que aparece los domingos por la tarde, cuando la casa está en silencio y los recuerdos son más ruidosos que cualquier música. Probablemente has llorado en secreto preguntándote qué hiciste mal, por qué tus hijos se alejaron, por qué la vida te puso en este lugar donde el amor que diste parece no tener respuesta. Quiero que sepas algo antes de seguir adelante. No estás solo. Y lo que voy a compartir contigo hoy puede cambiar para siempre la forma en que ves esta situación. Yo crecí en un hogar donde mi madre trabajaba desde antes de que saliera el sol. Recuerdo sus manos siempre ocupadas, siempre en movimiento, siempre creando algo de la nada para que nosotros tuviéramos todo. Ella nunca se quejaba. Nunca la escuché decir que estaba cansada, aunque yo podía ver en sus ojos esa fatiga que solo conocen las madres que han dado todo sin pedir nada a cambio. Y cuando crecimos, cuando cada uno tomó su camino, recuerdo que ella empezó a llamarnos, al principio con alegría, después con insistencia y luego con esa voz que se quiebra cuando intentas disimular que estás llorando. Y nosotros, ocupados en nuestras vidas, en nuestros problemas, en nuestras urgencias que creíamos tan importantes, contestábamos con prisa. Sí, mamá, estoy bien. Luego te llamo. Estoy ocupado. No nos dábamos cuenta de que cada vez que decíamos luego, estábamos posponiendo algo que algún día ya no tendría oportunidad de ser pospuesto. Pero quiero contarte algo que cambió todo. Mi madre dejó de llamar. No fue por orgullo, no fue por enojo, no fue por venganza. Fue porque entendió algo que muy pocos padres entienden y que hoy quiero compartir contigo con todo mi corazón. Ella entendió que el amor no se mendiga, que el cariño no se suplica, que la presencia de un hijo no se consigue con lágrimas de culpa, sino con la fuerza silenciosa de una vida que brilla con luz propia. Déjame explicarte esto con una imagen que nunca olvidarás. Piensa en un faro. Un faro no persigue a los barcos. Un faro no grita en medio de la tormenta pidiendo que los navegantes se acerquen. Un faro simplemente está ahí, firme, encendido, brillando con toda su fuerza en medio de la oscuridad. Y los barcos, cuando están perdidos, cuando la tormenta los sacude, cuando no saben hacia dónde ir, buscan esa luz. Siempre buscan esa luz. Tú necesitas convertirte en un faro, no en un barco que persigue a otros barcos en medio del mar, no en una voz desesperada que grita en la niebla. Necesitas ser esa luz firme, constante, cálida, que tus hijos van a buscar cuando la vida los sacuda. Porque la vida siempre sacude tarde o temprano. Ahora sé lo que estás pensando. Estás pensando que es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Estás pensando que el dolor de la ausencia es demasiado grande para quedarte en silencio. Estás pensando que si no los llamas, si no insistes, van a olvidarte por completo. Y entiendo ese miedo. Lo entiendo profundamente. Pero déjame decirte algo que la vida me ha enseñado con golpes y con abrazos. Nadie olvida a quien lo hizo sentir amado de verdad. Nadie. Puedes alejarte del sol, puedes irte al lugar más frío del planeta, pero nunca olvidas lo que se siente el calor en la piel. Tus hijos pueden estar lejos, pueden estar distraídos, pueden estar atrapados en la velocidad de este mundo que no para, pero en el fondo de su corazón hay una habitación que solo tú ocupas. Y esa habitación no se cierra con la distancia. Se cierra cuando el amor se convierte en reproche. Se cierra cuando el cariño se transforma en culpa. Se cierra cuando cada llamada se vuelve un recordatorio de todo lo que no están haciendo bien. Hay una historia que me contaron hace muchos años en Japón. Un anciano vivía solo en una pequeña casa en las montañas. Sus hijos se habían ido a la ciudad, como pasa en tantas familias. Al principio el anciano los llamaba todos los días. Les contaba lo solo que estaba. Les recordaba todo lo que había sacrificado por ellos. Les pedía que vinieran a visitarlo. Y los hijos al principio venían por obligación, por culpa, con esa sensación incómoda de estar cumpliendo un deber que pesaba como una cadena. Las visitas eran tensas, los silencios eran largos,
Y cuando se iban, tanto el padre como los hijos se sentían peor que antes. Un día, el anciano tomó una decisión. Dejó de llamar. Pero no se sentó a esperar con amargura. No, hizo algo completamente diferente. Empezó a cultivar un jardín. No cualquier jardín. El jardín más hermoso que esas montañas habían visto jamás. Plantó cerezos, construyó un pequeño estanque, colocó piedras con la paciencia de quien sabe que las cosas verdaderas toman tiempo. Empezó a cocinar recetas que había aprendido de su propia madre, recetas que llenaban la casa de un aroma que podía sentirse desde el camino. Empezó a leer, a caminar, a conversar con los vecinos, a reír de nuevo. No estaba ignorando su dolor. Estaba transformándolo. Estaba convirtiendo su soledad en una oportunidad para redescubrirse, para recordar quién era antes de ser padre, para encontrar esa paz que solo aparece cuando dejas de buscarla con desesperación. Y algo mágico empezó a suceder. Los vecinos hablaban del jardín del anciano. Las historias llegaban a la ciudad. Y un día, sin previo aviso, uno de sus hijos apareció en la puerta. No por culpa, no por obligación, por curiosidad, por algo más profundo que la culpa. Apareció porque sintió que se estaba perdiendo algo, y cuando llegó, encontró a su padre diferente. No encontró al hombre que lloraba por teléfono, encontró un hombre que sonreía mientras podaba sus árboles, encontró un hombre que tenía historias nuevas que contar, encontró un hombre que no lo necesitaba para ser feliz, pero que se alegraba enormemente de verlo. Y esa fue la diferencia. Esa fue toda la diferencia. Mira, cuando llamas a tus hijos llorando, cuando les reclamas su ausencia, cuando les recuerdas todo lo que sacrificaste por ellos, estás haciendo algo que parece amor, pero que en realidad es otra cosa. Estás poniendo sobre sus hombros un peso que no pueden cargar. Estás convirtiendo tu amor en una deuda que ellos sienten que nunca podrán pagar. Y cuando alguien siente que tiene una deuda impagable, no se acerca al acreedor. Se aleja. No porque no lo ame, se aleja porque la culpa es un muro más alto que cualquier distancia geográfica. Piensa en eso. Piensa en cuántas veces tus palabras, dichas con todo el amor del mundo, se convirtieron en cadenas invisibles que alejaron a las personas que más querías acercar. Existe un principio que he observado en todas las culturas que he visitado, en todos los países donde he tenido el privilegio de aprender. Las personas no se acercan a donde les piden que vayan. Las personas se acercan a donde quieren estar. Y las personas quieren estar donde se sienten bien, donde se sienten libres, donde se sienten aceptadas sin condiciones, donde la alegría es genuina y no una máscara que esconde reproches. Tu trabajo como padre o madre no es retener a tus hijos. Tu trabajo es crear un espacio tan lleno de paz, de amor sin condiciones, de alegría auténtica, que ellos quieran volver por su propia voluntad. No porque se sientan obligados, no porque la culpa los empuje, sino porque la luz de tu vida los atraiga como el faro atrae a los barcos en la tormenta. Ahora quiero hablarte de algo que tal vez nadie te ha dicho. Tal vez la razón por la que tus hijos no te visitan no tiene nada que ver contigo. Tal vez tiene que ver con ellos, con sus propias batallas, con sus propios miedos, con sus propias inseguridades. Vivimos en un mundo que nos consume, que nos traga, que nos hace creer que estar ocupados es lo mismo que estar vivos. Tus hijos probablemente están corriendo una carrera que no eligieron, tratando de pagar cuentas que nunca terminan, tratando de ser buenos padres para sus propios hijos mientras sienten que fallan en todo. Y a veces no te llaman, no porque no te amen, sino porque sienten vergüenza. Vergüenza de no ser suficientes. Vergüenza de no poder darte lo que creen que mereces. Vergüenza de llegar con las manos vacías cuando tú siempre les diste todo. Yo conocí a una mujer en Colombia que me dijo algo que se me quedó grabado en el alma. Me dijo, Yocoy, mi hijo no me visita y yo sé por qué. No es porque no me quiera, es porque cada vez que viene yo le recuerdo todo lo que le falta. Le pregunto por qué no tiene mejor trabajo, por qué no ha comprado una casa, por qué su esposa no cocina como yo. Y él se va sintiéndose pequeño, se va sintiéndose como un niño que sacó malas calificaciones y tiene que enfrentar a su madre. Cuando ella me dijo eso, sentí un escalofrío, porque entendí que muchas veces, con la mejor intención, los padres convertimos nuestro hogar en un tribunal donde los hijos vienen a ser juzgados, y nadie quiere visitar un tribunal por voluntad propia. Entonces, la primera cosa que necesitas hacer
y escúchame bien porque esto es fundamental, es transformar tu hogar en un refugio, no en un tribunal. Cuando tu hijo te visite, no lo recibas con preguntas que parezcan interrogatorios. No le preguntes por qué no vino antes. No le recuerdes cuántos días pasaron desde la última vez. No compares lo que él hace con lo que hacen los hijos de tu vecina. Recíbelo como si fuera la primera lluvia después de una larga sequía. Con gratitud, con alegría, con esa sonrisa que dice más que 1000 palabras. Hazlo sentir que tu casa es el único lugar del mundo donde no tiene que demostrar nada, donde no tiene que ser perfecto, donde puede llegar cansado, derrotado, confundido y aún así ser recibido con los brazos abiertos. La segunda cosa es dejar de vivir a través de tus hijos. Y sé que esto suena fuerte, pero necesitas escucharlo. Muchos padres, especialmente cuando los hijos crecen y se van, pierden su identidad, se convierten en sombras de lo que fueron porque toda su vida giraba alrededor de sus hijos y cuando los hijos se fueron, se llevaron el centro de su universo. Pero tú eres más que un padre o una madre. Tú eres una persona con sueños, con talentos, con historias que contar, con caminos por recorrer. Cuando dejas de vivir exclusivamente en función de tus hijos y empiezas a construir tu propia vida, algo extraordinario sucede. Te conviertes en alguien interesante, te conviertes en alguien que tiene algo que ofrecer más allá de la culpa y el reproche. Te conviertes en alguien que tus hijos quieren visitar no por lástima, sino por admiración. Mi madre hizo exactamente eso. Después de años de llamarnos con esa voz quebrada, un día decidió empezar a vivir. Aprendió a pintar. A sus 60 y tantos años, tomó un pincel por primera vez y empezó a pintar cuadros que llenaron las paredes de su casa con colores que antes no existían. Empezó a ir a un grupo de lectura, a caminar por las mañanas, a cuidar un pequeño huerto en el patio trasero. Y cuando la llamábamos, ya no escuchábamos a una mujer triste pidiendo que fuéramos a verla. Escuchábamos a una mujer entusiasmada contándonos sobre el tomate que creció más de lo esperado, sobre el libro que la hizo llorar de emoción, sobre el cuadro que estaba pintando y que quería mostrarnos. Y de pronto, sin que ella nos lo pidiera, empezamos a ir. Empezamos a ir porque queríamos ver esos cuadros, porque queríamos probar esos tomates del huerto, porque queríamos estar cerca de esa energía que irradiaba. No íbamos por culpa, íbamos por deseo. Y esa es la diferencia más poderosa que existe. Hay un error que cometemos los seres humanos con mucha frecuencia. Confundimos el amor con el control. Creemos que amar a alguien significa necesitarlo cerca todo el tiempo. Creemos que si nuestros hijos no están con nosotros es porque algo está mal, porque fallamos, porque no somos suficientes. Pero el verdadero amor, el amor que transforma, el amor que perdura, es el que da libertad. Es el amor que dice, te amo tanto que te dejo volar. Te amo tanto que no voy a cortarte las alas con mi necesidad. Te amo tanto que voy a estar bien con o sin tu presencia. Porque mi felicidad no depende de ti, sino de la paz que he construido dentro de mí. En Japón existe un concepto llamado Ikigai, que podríamos traducir como la razón de ser, el motivo por el cual te levantas cada mañana. Muchos padres pierden su Ikigai cuando los hijos se van. Sienten que ya no tienen propósito, que la vida perdió su sentido, que ya no hay razón para levantarse temprano o para sonreír. Pero el Ikigai no desaparece cuando los hijos crecen, se transforma, evoluciona. Te invita a descubrir nuevas versiones de ti mismo que estaban dormidas mientras estabas ocupado criando, trabajando, sacrificándote. Quiero que hagas algo por mí. Quiero que cierres los ojos un momento y pienses en aquello que te hacía feliz antes de ser padre o madre. Tal vez era la música, tal vez era bailar, tal vez era caminar sin destino por calles desconocidas. Tal vez era leer hasta que se acabara la noche. Tal vez era cocinar por el puro placer de crear algo delicioso. Eso que te hacía vibrar sigue ahí, dentro de ti, esperando que lo despiertes. Y cuando lo despiertes, cuando vuelvas a hacer aquello que te llena el alma, vas a descubrir que la soledad no es un castigo, es una invitación. Una invitación a reencontrarte con la persona más importante de tu vida, que no son tus hijos. Eres tú. No me malinterpretes. No estoy diciendo que tus hijos no son importantes. Son lo más valioso que tienes. Pero si tú no estás bien, si tú no estás en paz, si tú no estás completo, entonces no tienes nada real que ofrecerles cuando vengan. Les ofreces culpa, les ofreces tristeza,
Les ofreces una versión de ti que los hace sentir responsables de tu felicidad. Y esa responsabilidad es demasiado pesada para cualquier ser humano. Piensa en las personas que más admiras en el mundo. Piensa en esas personas que cuando entran a una habitación todo se ilumina, que cuando hablan todos quieren escuchar, que cuando sonríen contagian a todos a su alrededor. Esas personas no están mendigando atención, no están pidiendo que las valoren. Están tan llenas de vida, de propósito, de alegría genuina, que la gente naturalmente quiere estar cerca de ellas. Eso es lo que necesitas construir. No una estrategia para manipular a tus hijos para que vengan. No un plan para hacerlos sentir culpables. Necesitas construir una vida tan plena, tan rica, tan llena de color, que tus hijos no puedan resistir la atracción de estar cerca de ti. Déjame contarte algo más. Hay padres que tienen a sus hijos visitándolos todos los domingos, pero esas visitas son vacías. Son hijos que vienen por obligación, que miran el reloj cada 5 minutos, que cuentan las horas para poder irse. Y hay padres que ven a sus hijos una vez al mes, pero cuando se reúnen, hay risas, hay abrazos genuinos, hay conversaciones que duran horas, hay un brillo en los ojos que no se puede fingir. No se trata de la frecuencia, se trata de la calidad. Se trata de lo que sucede en el espacio entre dos personas cuando se encuentran. Y ese espacio lo defines tú con la energía que llevas dentro. Voy a darte algo práctico porque sé que las palabras bonitas no son suficientes si no vienen acompañadas de acciones concretas. La próxima vez que hables con tu hijo o tu hija, no les preguntes cuándo van a venir. No les digas que estás solo o sola. No les hagas sentir que están fallando. En lugar de eso, cuéntales algo nuevo que hayas aprendido. Cuéntales sobre el libro que estás leyendo, sobre la receta nueva que probaste, sobre el vecino que te contó una historia increíble, sobre el amanecer que viste esta mañana y que te hizo pensar en lo hermosa que es la vida. Haz que esa conversación sea un regalo, no una factura. Haz que tu hijo cuelgue el teléfono con una sonrisa, no con un peso en el pecho. Y verás poco a poco cómo esas llamadas se vuelven más frecuentes, más largas, más llenas de ese cariño que tanto necesitas, pero dos. Hay algo que la psicología ha demostrado una y otra vez. Las personas se acercan al placer y se alejan del dolor. Es un principio básico del comportamiento humano. Si cada interacción con tus hijos está llena de reproches, de quejas, de recordatorios de su ausencia, estás asociando tu presencia con dolor. Y ellos, sin darse cuenta, van a evitar ese dolor. No porque sean malos hijos, sino porque el cerebro humano está diseñado para protegerse. Pero si cada interacción contigo es un momento de alegría, de paz, de aceptación incondicional, entonces tu presencia se convierte en un refugio. Y todos, absolutamente todos, buscan un refugio cuando el mundo se pone difícil. Quiero hablarte ahora de algo que muchos padres no quieren escuchar. A veces el alejamiento de los hijos es una consecuencia directa de heridas que no hemos sanado. A veces, sin darnos cuenta, repetimos patrones que nos lastimaron a nosotros cuando éramos jóvenes. A veces la forma en que expresamos nuestro amor se parece más a la forma en que nos controlaban a nosotros y nuestros hijos lo sienten. No te digo esto para hacerte sentir culpable. Te lo digo porque la honestidad es el primer paso hacia la transformación. Y si hay heridas que necesitas sanar, si hay palabras que necesitas pedir perdón por haber dicho, si hay actitudes que necesitas cambiar, este es el momento, no mañana, no cuando tus hijos vuelvan, ahora. Porque el cambio empieza siempre desde adentro hacia afuera, nunca al revés. En mi vida he aprendido que las personas más fuertes no son las que nunca caen, son las que caen y tienen la humildad de levantarse con una nueva perspectiva. He conocido padres que a los 70 años han pedido perdón a sus hijos por errores cometidos hace décadas. Y ese simple acto de humildad ha reconstruido puentes que parecían destruidos para siempre. He visto a madres que reconocieron que fueron demasiado exigentes, demasiado controladoras, demasiado críticas, y que al reconocerlo abrieron una puerta que sus hijos estaban esperando cruzar desde hacía años. No tienes que ser perfecto. Nunca tuviste que serlo. Tus hijos no necesitan un padre o una madre perfecta. Necesitan un ser humano real, vulnerable,
honesto, que sea capaz de decir, me equivoqué, hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento, pero ahora sé más y quiero hacerlo mejor. Esas palabras tienen un poder que no puedes imaginar. Esas palabras pueden derretir el hielo más grueso, pueden derrumbar los muros más altos, pueden cruzar las distancias más grandes. Pero quiero ser claro en algo. Esto no se trata de rogar, no se trata de humillarte, no se trata de asumir toda la responsabilidad como si tus hijos no tuvieran ninguna. Se trata de hacer tu parte, de limpiar tu lado de la calle, de asegurarte de que cuando tus hijos estén listos para acercarse, encuentren una puerta abierta y un corazón en paz, no un campo minado de resentimientos y reclamos. Hay un proverbio que dice que puedes llevar un caballo al río, pero no puedes obligarlo a beber. Con los hijos pasa exactamente lo mismo. No puedes obligarlos a visitarte, no puedes obligarlos a llamarte, no puedes obligarlos a amarte de la forma en que tú quieres ser amado, pero puedes hacer que el río sea tan cristalino, tan fresco, tan invitante, que el caballo venga por su propia sed. Y eso es lo que está en tus manos. Déjame hablarte de la paciencia, porque todo lo que te estoy diciendo requiere una paciencia que a veces parece imposible. La paciencia no es pasividad. La paciencia no es sentarte a esperar sin hacer nada. La paciencia es trabajar en silencio mientras confías en que el tiempo va a hacer su trabajo. Es como plantar un árbol. Tú pones la semilla, la riegas, le das sol, la cuidas, pero no puedes agarrar el tallo y jalarlo hacia arriba para que crezca más rápido. Si lo haces, lo arrancas, lo destruyes. Tienes que confiar en el proceso. Tienes que creer que debajo de la tierra, donde no puedes ver, las raíces están creciendo, se están fortaleciendo, están buscando el agua que necesitan para sostenerse. Tus hijos son ese árbol. Y tu amor es la tierra donde están plantados. No importa cuánto tiempo lleven sin dar frutos visibles, las raíces están ahí. El amor que sembraste cuando los cargaste por primera vez, cuando los velaste sus noches de fiebre, cuando trabajaste horas extras para que no les faltara nada, ese amor no desaparece. Está ahí, en la raíz más profunda de su ser, esperando el momento adecuado para florecer. Pero mientras esperas, mientras el árbol crece, tú necesitas florecer también. No puedes ser una tierra seca y yerma esperando que el árbol te dé vida. Tú tienes que estar viva, fértil, llena de nutrientes. Y esos nutrientes son tus pasiones, tus amistades, tu fe, tu capacidad de encontrar belleza en las cosas pequeñas, tu habilidad para reírte incluso cuando duele, tu fortaleza para levantarte cada mañana y decir, hoy va a ser un buen día con o sin la visita de mis hijos. Conozco a un hombre en México que me enseñó una lección que nunca olvidaré. Sus 3 hijos vivían en Estados Unidos y hacía más de 2 años que no lo visitaban. Él estaba destrozado. Había perdido peso, había dejado de salir, pasaba los días mirando fotografías viejas y llorando. Un amigo suyo le dijo algo que le cambió la vida. Le dijo, hermano, tus hijos se fueron de tu casa, pero tú te fuiste de tu propia vida. Esa frase lo golpeó como un rayo. Se dio cuenta de que mientras lloraba la ausencia de sus hijos, estaba perdiéndose a sí mismo. Entonces decidió hacer algo radical. Se inscribió en un curso de carpintería a los 65 años. Sus vecinos pensaron que estaba loco. Pero él empezó a construir muebles. Primero torpes, imperfectos, desproporcionados. Pero con el tiempo empezó a crear piezas hermosas. Mesas que parecían obras de arte. Sillas que invitaban a sentarse y no levantarse jamás. Empezó a regalar sus creaciones a los vecinos, a la iglesia, a la escuela del barrio. Y la voz se corrió. Don Roberto hace muebles increíbles. Un día su hija lo llamó, no porque él la hubiera buscado, sino porque una prima le había mandado la foto de una mesa que su padre había construido. Y ella, con lágrimas en los ojos, le dijo, papá, no sabía que hacías eso, quiero que me hagas una mesa para mi cocina. Él le dijo que sí. Y 3 semanas después, su hija estaba en su taller, viéndolo trabajar con la madera, tomando café, conversando como no lo habían hecho en años. No hubo reproches, no hubo culpas, hubo una mesa, un café y 2 corazones que se reencontraron sin necesidad de palabras dramáticas.
Eso es lo que quiero que entiendas. No necesitas un gran gesto, no necesitas un discurso, no necesitas un ultimátum. Necesitas construir algo que brille, algo que haga que tus hijos digan, quiero estar ahí, quiero ser parte de eso. Quiero ver a mi padre, a mi madre, no porque me sienta obligado, sino porque me inspira. Y ahora quiero hablar de algo delicado. Quiero hablar del perdón, porque a veces la razón por la que tus hijos no vienen no es la distancia ni el tiempo. Es algo que pasó, algo que se dijo, algo que se hizo, que dejó una herida que nadie ha tenido el valor de tocar. Y esa herida, mientras no se sane, va a ser una barrera más fuerte que cualquier océano. El perdón no es debilidad. El perdón es el acto más valiente que un ser humano puede realizar. Perdonar no significa olvidar. No significa que lo que pasó estuvo bien. Significa que eliges no cargar más ese peso. Significa que eliges la libertad por encima del resentimiento. Y a veces el perdón que más necesitas dar no es hacia tus hijos, es hacia ti mismo. Necesitas perdonarte por los errores que cometiste. Necesitas perdonarte por las veces que gritaste cuando debiste abrazar, por las veces que trabajaste de más cuando debiste estar presente, por las veces que impusiste tu voluntad cuando debiste escuchar. Perdónate. No eres un mal padre o una mala madre. Eres un ser humano que hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Y eso, aunque no sea perfecto, es suficiente. Cuando te perdonas, algo cambia en tu energía. Dejas de transmitir culpa y empiezas a transmitir paz. Dejas de proyectar resentimiento y empiezas a irradiar aceptación. Y esa paz, esa aceptación es exactamente lo que tus hijos necesitan sentir para querer acercarse. Quiero que pienses en la naturaleza por un momento. Las flores no persiguen a las abejas. Las flores simplemente florecen, se abren, muestran sus colores, liberan su aroma. Y las abejas vienen, siempre vienen. Porque la belleza genuina tiene una fuerza de atracción que no necesita gritos ni súplicas. Tú eres esa flor y tus hijos son las abejas. Pero si la flor está marchita, si la flor está cerrada, si la flor solo emite el olor de la amargura y el reproche, las abejas buscarán otro jardín, no porque no amen esa flor, sino porque necesitan néctar para vivir. Y el néctar solo lo produce una flor que está viva, abierta, radiante. Ahora, sé que hay situaciones más complejas. Sé que hay hijos que se han alejado por razones que van más allá de lo que una metáfora puede explicar. Hay adicciones, hay influencias externas, hay parejas que no ayudan, hay heridas profundas que necesitan más que buenas intenciones. Y para esos casos, quiero decirte algo con toda la honestidad de mi corazón. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado, pero puedes mantener la puerta abierta, puedes mantener la luz encendida, puedes estar listo para cuando ese hijo o esa hija, golpeado por la vida, decida volver. Y cuando vuelva, no lo recibas con un te lo dije, recíbelo con un abrazo que dure más que cualquier ausencia. Hay padres que me dicen, Yocoy, pero si yo no los llamo, no me van a llamar nunca. Y yo les respondo con otra pregunta. ¿Prefieres que te llamen por culpa o que te llamen por amor? Porque la llamada que nace de la culpa es corta, es tensa, es incómoda, es una transacción, no una conexión. Pero la llamada que nace del amor, del deseo genuino de escuchar tu voz, esa llamada puede durar horas y sentirse como minutos. Esa es la llamada que mereces y para recibirla necesitas soltar la que tienes ahora, soltar. Esa es probablemente la palabra más difícil para un padre, porque soltar se siente como abandonar, se siente como rendirse, pero soltar no es ninguna de esas cosas. Soltar es confiar, es decir, confío en el amor que sembré, confío en los valores que enseñé, confío en que mis hijos, cuando la vida les muestre lo que necesitan ver, van a recordar el camino de regreso a casa. Y mientras tanto, mientras confías, construyes tu paz, construyes tu felicidad. Construyes esa vida que no depende de nadie más que de ti y de la gracia de estar vivo. Hay algo poderoso que sucede cuando un padre deja de perseguir y empieza a atraer. Los hijos lo sienten. Aunque no lo digan, lo sienten. Sienten cuando su padre está bien.
Sienten cuando su madre ha encontrado una nueva alegría. Y eso los intriga, los llama, los atrae. Porque en el fondo, todo hijo quiere saber que sus padres están bien. No quieren sentir que son los responsables de su felicidad, pero quieren saber que están bien. Y cuando te ven bien, cuando te escuchan bien, cuando sienten que has encontrado tu camino, la culpa se transforma en admiración, el deber se transforma en deseo, la obligación se transforma en elección. Y esa es la visita que vale. Esa es la llamada que llena. Esa es la conexión que sana. No voy a prometerte que si haces todo esto, mañana tus hijos van a aparecer en tu puerta. La vida no funciona con garantías. Pero sí voy a prometerte algo. Si empiezas hoy a construir una vida plena, si empiezas hoy a perdonar y a perdonarte, si empiezas hoy a soltar el control y a encender tu propia luz, algo va a cambiar. Tal vez sea la relación con tus hijos. Tal vez sea tu relación contigo mismo. Tal vez sea tu forma de ver el mundo. Pero algo va a cambiar. Y ese cambio, sea cual sea, va a ser el inicio de algo hermoso. Recuerda el faro. No persigue barcos. No grita en la tormenta. Solo brilla. Con toda su fuerza, con toda su constancia, con toda su fe, de que los barcos van a encontrar el camino. Sé ese faro para tus hijos, para ti, para todos los que tengan la fortuna de cruzarse en tu camino. Y si hoy en este momento sientes que la soledad pesa demasiado, quiero que recuerdes algo. Estar solo no es lo mismo que estar abandonado. A veces la soledad es el espacio que la vida te regala para que te encuentres, para que descubras la fortaleza que siempre tuviste pero que nunca necesitaste usar porque siempre estabas dando a otros. Ahora es tu momento de darte a ti, de cuidarte, de mimarte, de mirarte al espejo y decirte, ¿has hecho un buen trabajo? No perfecto, pero bueno, y mereces ser feliz, con o sin visitas los domingos. Yo te puedo decir, por experiencia propia, y por todas las familias que he visto alrededor del mundo, que los hijos siempre vuelven, no siempre cuando queremos, no siempre como queremos, pero vuelven. Porque el lazo entre un padre y un hijo es el más fuerte que existe en la naturaleza, más fuerte que el acero, más profundo que el océano, más resistente que el paso del tiempo. Ese lazo no se rompe con la distancia, no se rompe con el silencio, no se rompe con los errores. Ese lazo está hecho de algo que trasciende lo humano. Está hecho de amor puro, del mismo que sentiste la primera vez que los tuviste en tus brazos, la primera vez que los viste dormir, la primera vez que te llamaron mamá o papá. Así que hoy te pido algo. Te pido que sueltes el teléfono, que dejes de contar los días desde la última visita, que dejes de compararte con otros padres cuyos hijos viven cerca. Te pido que mires a tu alrededor y encuentres una razón para sonreír que no tenga que ver con tus hijos. Una puesta de sol, una taza de café caliente, una canción que te recuerde tiempos felices, un paseo por el parque, un libro que te transporte a otro mundo, una conversación con alguien que también necesita ser escuchado. Construye tu jardín, planta tus cerezos, cocina tus recetas, pinta tus cuadros, construye tus mesas. Llena tu vida de tantas cosas hermosas que cuando tus hijos finalmente vengan, y van a venir, encuentren a un ser humano completo, feliz, en paz, un ser humano que lo recibe con los brazos abiertos y con una sonrisa que dice, qué alegría verte, pasa. Déjame contarte todo lo que he vivido, porque al final lo que tus hijos necesitan no es un padre que los persiga, necesitan un padre que los inspire, no necesitan una madre que les reclame, necesitan una madre que les demuestre que la vida sigue siendo hermosa, incluso cuando duele, incluso cuando la casa está vacía, incluso cuando el silencio es el único compañero. La vida es demasiado corta para pasarla llorando por lo que no tienes y demasiado hermosa para no vivirla con todo lo que eres. Hoy es el día en que dejas de llamar llorando. Hoy es el día en que empiezas a vivir brillando. Y créeme, cuando brilles con tu propia luz, no vas a tener que pedirle a nadie que venga. Van a venir solos, atraídos por esa luz que solo puede irradiar un corazón que ha decidido, a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la ausencia, seguir latiendo con fuerza, con fe, con amor. Tus hijos van a volver. Pero primero necesitas volver tú, volver a ti, a lo que eres, a lo que siempre fuiste antes de que el miedo y la soledad te hicieran olvidar.
vuelve a ti. Y todo lo demás, con el tiempo y con la paciencia de quien sabe que las mejores cosas de la vida no se apresuran, todo lo demás vendrá por añadidura. No los llames llorando, llámalos brillando. O mejor aún, no los llames. Brilla tanto que ellos te encuentren. Como los barcos encuentran el faro, como las abejas encuentran la flor, como el agua encuentra el mar. Sin prisa, sin ruido, sin esfuerzo. Solo siguiendo la fuerza natural de lo que siempre estuvo destinado a unirse. Y cuando ese día llegue, cuando escuches el timbre de tu puerta y abras y veas a tu hijo o a tu hija parados ahí, no con la cara de quien cumple un deber, sino con la mirada de quien ha elegido estar, en ese momento vas a entender que todo este proceso, todo este dolor, toda esta transformación valió la pena. Porque no hay abrazo más valioso que el que se da por elección. No hay visita más hermosa que la que nace del deseo. No hay amor más fuerte que el que ha sobrevivido a la distancia, al silencio, al tiempo, y ha regresado no porque tenía que hacerlo, sino porque no podía dejar de hacerlo. Ese es el amor que mereces, ese es el amor que vas a recibir. Pero primero, necesitas dártelo a ti mismo. Empieza hoy, empieza ahora. Y no mires atrás, porque lo mejor siempre, siempre está por venir.